Perdón. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días de este viernes 25 de febrero. Rapidísimo que se va el tiempo, ¿verdad? Entonces, pues bueno, como también se va rápido el tiempo, pues bueno, vamos a continuar con nuestra sesión del día de ayer, donde nos quedamos. Vamos a hacer una breve recapitulación así rapidísima para tener otra vez en sintonía qué es lo que vimos. Iniciamos viendo algunos conceptos de qué es la calumnia, pues observamos ya algunos elementos, llegamos a justamente cuáles eran los elementos que componían la calumnia, vimos cuál era el bien jurídico tutelado. Respecto de los elementos, bueno, observamos que existían elementos objetivos, elementos objetivos, reputación de hechos o delitos falsos, el impacto en el proceso electoral y la calidad de los sujetos activos. Respecto de el elemento subjetivo, esto era el a sabiendas de o teniendo conocimiento de que el hecho que se auspiciaba, que auspicia la calumnia es falso, ¿no? Para comprenderlo, pues bueno, nos adentramos en la teoría de la real malicia, y bueno, nos pareció interesante abordar cuál era el contexto de esta doctrina. Y pues bueno, ahí analizamos el fallo de New York Times versus Sullivan y en particular lo que, pues bueno, había apuntado el juez Jay Brennan, ¿no? El juez Brennan. Entonces ahí fue donde nos adentramos y él pues nos hizo ver que pues en un contexto democrático era muy importante el libre intercambio de las ideas. Entonces, este motor, este libre intercambio de las ideas era muy importante porque permitía el cambio social y también el político. Claro, ahí no lo mencionaba, pero sin duda alguna, el repensar o bueno, el que se diera este libre intercambio de ideas que generan cambios, no solo va a generar cambios de índole político o social, sino también en cómo se está pensando el derecho, porque ahí existía una cierta indirecta a lo que pues habían planteado con anterioridad los tribunales locales o las instancias locales. Ahora bien, pues bueno, el juez establece que es importante que se dé el intercambio de ideas. ¿De qué forma? Claro, va a aludir, pues sí, el intercambio de ideas, pues espera que pues tenga como finalidad el elevar la calidad del debate público, pero pues bueno, no le extraña que este intercambio de ideas, el debate pueda ser rudo, pueda ser complicado, pueda ser incómodo y que incluso pues pueda llevar a cierto tipo de ataques, ¿no? Donde alguien se pueda sentir lastimado. Ahora bien, pues él se comenta, eso es suficiente para que se pueda levantar la libertad de expresión y sobre todo, pues bueno, ponerle, mejor dicho, límites a la libertad de expresión. Y va a decir, no, eso no es suficiente. Y es donde establece el estándar de la real malicia. ¿Cuál es este estándar de la real malicia? Pregunta, bueno, y parte, mejor dicho, de la idea de cuándo, ¿no?, se pierde la protección constitucional respecto de la libertad de expresión. Entonces, como se había señalado, pues no es por la crítica fuerte, no es el error que puede haber, o por la manifestación inexacta de ideas o de hechos, que en el caso que habíamos visto, ¿no?, sobre esta publicación en el Times, pues era sobre hechos falsos. Entonces dice él, no es por estas circunstancias que se deba de levantar este manto jurídico protector. Es así que llega a la doctrina o establece la doctrina de la real malicia y es donde se establece este elemento que es el elemento subjetivo de este delito. ¿Cuál es este elemento? El conocimiento de la falsedad o la temeraria despreocupación por utilizar esta información. Entonces, recordemos, no es la crítica fuerte, no es el error, no es la manifestación inexacta de hechos
o de opiniones, es el conocimiento, es el uso que se le da sobre un hecho o sobre una circunstancia, un delito que posiblemente haya cometido alguien y que, pues bueno, se conozca de su falsedad, ajá, o se utilice la información con temeraria despreocupación. Así, lo que nosotros vamos a requerir en esta situación como cuestión probatoria será el alto grado de conocimiento o que teniéndose serias dudas sobre la veracidad, se haya utilizado. Y bueno, esto se debe de tener como probado con suficientemente, se debe de tener suficiente evidencia. Y esto, bueno, pues fue lo que abordamos en la sesión anterior para comprender cuál era la doctrina de la Real Malicia y bueno, cómo esta ha aterrizado en el contexto mexicano. El día de hoy me voy a ir rapidín, ahora sí que rapidito en algunos puntos, porque quiero llegar a lo que es el análisis de la jurisprudencia y de una sentencia en conjunto, este, sobre pues este tema que tal vez nos pueda ayudar a clarificar cómo pues ya en las instancias, bueno, en la instancia judicial, en el tribunal electoral, pues cómo se analiza la calumnia. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, algún comentario? Perfecto, todo en orden. ¿Les, les parece interesante esto de la doctrina real, de la Real Malicia? ¿Sí? Ok. ¿Alguien ya la conocía? ¿No? Cuéntenme rápido, abogados, politólogos, sociólogos, comunicólogos, son personal jurisdiccional de su instituto, de su tribunal, si me pueden poner ahí en la cajita de comentarios, ¿vale? O quien quiera abrir el micrófono, adelante, digo, también se vale. Hola, buenos días. Ok, ¿qué tal? Yo, Buenos días. Ajá. yo soy proyectista en el Tribunal Electoral de Yucatán. Ah, perfecto, mira, pues aquí. Muy bien. ¿Alguien más? Secretario General de Acuerdos, el Tribunal de Quintana Roo. Ah, buenos días, José Muñoz. Ok, ¿nadie más? Es que saben que les pregunto esto porque, Yo, adelante, Itzel. Secretaria Auxiliar en el Tribunal de la Ciudad de México, Ah, muy bien. ¿En qué ponencia? en la vacante. Ah, ok. Sí, pues el cambio. Muy bien. ¿Alguien más? ¿En algún OPLE? Secretario Auxiliar. Buenos días. Mauricio, por favor. Mauricio, por favor. OPLE Chiapas. Buenos días, Ah, sí. mucho gusto. Soy Mauricio de los Santos, trabajo en la Dirección Jurídica del OPLE de Chiapas, Ah, perfecto. realizando Mira. principalmente Ujú. trabajos de notificaciones tipo actuaría. Ah, perfecto. Muy bien. Entonces ya tienes el radar de este tema. Edgar, por favor. Sí, Edgar Malagón, secretario auxiliar Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Ah, mira, también alguien más del tribunal. Perfecto. ¿Qué ponencia, Edgar? Es de la unidad de procedimientos sancionadores. Es Ah, una ok. dirección aparte, no es de ponencia. Perfecto, bueno. Sesión. Ople, muchísimas gracias, Edgar. Ople, Guanajuato. OPL Chiapas, sí, Chiapas, Quintana Roo. Perfecto, miren, les hago esta pregunta porque, bueno, yo sé que habrá quien ya tiene bastante conocimiento sobre estos temas y habrá quien diga, ay, oye, Alexander se está yendo hasta como lo muy básico, ¿no? Pero bueno, es necesario, este, en ocasiones, pues abordarlo, pues para estar todos en la misma sintonía y pues bueno, poder llegar a el objetivo que yo planteo, que es que todos hagamos el análisis de una sentencia en particular y que pues esto nos enriquezca tanto a aquellos que ya conocen el tema como a aquellos que tal vez se van adentrando en en específico, puede que tengan experiencia en muchos otros, ¿no? Pero también aquellos que pues bueno,
entrando en este tema, pues también les puede ayudar. Les agradezco mucho y pues vamos a continuar donde nos quedamos, ¿ok? Ahora sí, en la presentación. Dame un segundo. Aquí. Ustedes me indican si ya se ve. Sí, perfecto. Sí, sí se ve. Ya se ve, maestro. Ok, ahí está más grande, ¿verdad? Perfecto, dice Antonio. Bueno, entonces, pues nos habíamos quedado en la sesión pasada en considerar que, pues bueno, esta doctrina de la real malicia, pues ha aterrizado en el contexto mexicano. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues ha retomado esta doctrina para nuestro contexto y en ese sentido, pues bueno, ha establecido algunas tesis jurisprudenciales o tesis aisladas respecto de este tema. Aquí las vamos a anunciar de forma muy rápida, para que, pues bueno, aquellos que no las tengan en el, ahora sí que en el radar, pues las puedan ubicar. La primera es esta tesis, 38-2013, dice libertad de rubro, libertad de expresión, sus límites a la luz del sistema de protección dual y del estándar de la real malicia. Esta me parece muy aclaradora de cómo va a aterrizar lo que vimos en la clase pasada con, bueno, esta forma en la que aterriza en nuestro contexto. Y la misma, bueno, esta jurisprudencia señala, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha adoptado el denominado sistema dual de protección, según el cual los límites de crítica son más amplios cuando a esta se refiere a personas que, por dedicarse a actividades públicas o por el rol que desempeñan en una sociedad democrática, están expuestas a un control más riguroso de sus actividades y manifestaciones que aquellos particulares sin protección pública alguna, pues en un sistema inspirado en los valores democráticos, la sujeción a esta crítica es inseparable de todo cargo de relevancia pública. Entonces aquí ya se establece, bueno, en el caso de estas personas, tal cual fue en el caso New York Times versus Sullivan, estas personas de carácter público, pues inevitablemente van a generar opinión respecto de su trabajo, de las actividades que devienen de los cargos que ellos ocupan. Ahora, sobre estas opiniones, como hemos señalado, estas pueden ser duras, difíciles, complicadas, incisivas e inclusive pueden tener, se señalaba en esta perspectiva del juez Brennan, ¿no? Pueden ser ataques incluso vehementes, ¿no? Ataquecillos, ¿no? Y que puedan estar presentes. No obstante, en el caso de estas personas, se considera que ellas pues deben de tener una piel mucho más dura. Ahora sí que piel de piedra, piel de rinoceronte. ¿Por qué? Porque el hecho de que exista la posibilidad de que cada vez que ellas se sientan, veíamos lo de Larry Flint, ¿no? El mundo contra Larry Flint, pues esta cuestión de sentir angustia, ¿no? Por lo que se dice de ellos, pues bueno, pues pudiera generar que cada vez que ellos sienten angustia, pues pudiera existir el temor porque se les indemnizara por esta angustia. Y esa no es la idea es proteger el debate, la deliberación pública, aunque ésta sea incómoda. Por lo tanto, de entrada, estas personas, bueno, deben de tener una piel más dura en el debate público. Ahora bien, igual que lo vimos en la sesión pasada, ¿en qué momento sí puede existir un levantamiento respecto de pues, el velo que protege la libertad de expresión? Cuando estos ataques a estas personas públicas se puede considerar que ya está en otra frontera, que ha rebasado la protección constitucional que se tenga sobre la libertad de expresión. Como vimos,
pues el estándar no va a ser sencillo, debe ser bastante amplio, alto, elevado, porque siempre una democracia pues va o debe de privilegiar el debate público, la deliberación, la libertad en sí mismo de expresión que genera los cambios y las transformaciones políticas y sociales e indirectamente también las jurídicas, las judiciales y también en las instituciones y en las personas, ¿no? Claro está. Ahora bien, ¿cuál es este límite? También aquí se señala, la principal consecuencia del sistema dual es la doctrina conocida como real malicia o malicia efectiva, misma que ha sido incorporada en el ordenamiento jurídico mexicano. Entonces ya nos está advirtiendo, esta doctrina no es de aquí, pero nosotros la hemos adoptado. Esta doctrina se traduce en la imposición de sanciones civiles exclusivamente en aquellos casos en que existe información falsa en caso del derecho a la información o que haya sido producida con real malicia. Aquí es donde se aterriza la doctrina, aplicable tanto al derecho a la información como a la libertad de expresión. El estándar de la real malicia requiere redoble de tambor para la existencia de una condena por daño moral por la emisión de opiniones, ideas o juicios que hayan sido expresados con la intención de dañar, para lo cual la nota publicada y su contexto constituyen las pruebas idóneas para acreditar dicha intención. Aquí, si bien no aterriza de lleno la doctrina de la real malicia porque se asemeja al planteamiento del dolo, la intención del dañar, sí se asume que de fondo están estas otras características que acompañan la real malicia. ¿Cuáles eran las que nosotros habíamos señalado? El conocimiento de la falsedad o la temeraria despreocupación en el uso de la información. O sea, sí es esta intención de dañar, pero bajo esta cuestión del conocimiento de la falsedad de lo que se está utilizando de la información o de los hechos que se están tocando, o la temeraria despreocupación, ¿no? Y para esto, pues bueno, se debe de comprobar el alto grado de conocimiento que se tenía sobre estos hechos. Les digo, aquí no parece aterrizar plenamente, pero bueno, aquí sí ya está pues este traslado que existe de esta doctrina de la real malicia al contexto mexicano y que pues la Suprema Corte de Justicia aquí desarrolla. Ahora bien, cuando me preguntan a mí qué es el sistema dual de protección, la realidad es que, pues bueno, lo que yo he estudiado de este tema, no existe una plena claridad sobre cuál es este sistema dual de protección. Hay varias posibilidades respecto de lo que se puede entender como sistema dual de protección. Yo me quedaría con la siguiente, y es que este sistema dual de protección va a privilegiar, va a proteger la libertad de expresión y todo lo que hemos visto que conlleva, y por otro lado, sí, efectivamente va a considerar que existe un límite a esta libertad de expresión bajo un estándar bastante alto, donde, pues bueno, se va a proteger, sí, al individuo, sí, a esta persona que está siendo calumniada, pero yo lo interpreto que más que a la persona es la calidad del debate público, la calidad de la deliberación que debe existir en la democracia. Yo me quedo con esa perspectiva, ¿ok? Ustedes que trabajan en órganos jurisdiccionales, tal vez tengan otra interpretación o me pueden decir, oye, Alexander, yo no creo que el sistema dual quiera decir eso. Y pues bueno, los escucharé, pero de mi perspectiva, este sistema dual tiene como finalidad proteger la libertad de expresión, ajá, y sí considerar que existen límites, pero para tutelar la calidad de la deliberación. Y esto, pues, conlleva, pues, evitar la autocensura, que como vimos, pues, puede ser posible. Alguien que considere que por opinar respecto de una figura pública, pues, pueda llevarse una sanción, pues, esto conllevaría, pues, la autocensura de las personas o la censura misma, ¿no? Y que, claro, pues, se ha desarrollado tanto en los criterios de la Corte Interamericana, como en otras experiencias, que cuando existen estos delitos contra el honor, pues más que nada se utilizan para limitar la libertad de expresión. Entonces, para mí, este sistema dual es proteger
la libertad de expresión y la calidad que se tenga, evitando la autocensura, porque estas personas públicas se puedan sentir, veíamos en el caso de Larry Flint, ¿no? Preocupadas emocionalmente por lo que se está diciendo y que pues bajo estas ideas, pues bueno, se les tenga que estar indemnizando y pues se prefiera no opinar de los temas de la agenda pública. Entonces, así es como yo lo interpreto. Bueno, vamos a continuar con estas tesis. Dice, libertad de expresión y derecho a la información, el estándar de real malicia aplicable cuando la información divulgada se relaciona con cuestiones de interés público. Y entonces aquí ya se plantea la idea de estándar. ¿Cuál es el criterio que viene de aquí? Dice, la primera sala de la Suprema Corte considera que el estándar de la real malicia como criterio subjetivo de imputación cobra aplicabilidad cuando la información divulgada se relaciona con cuestiones de interés público. Aquí ya está estableciendo, o sea, es solo en cuestiones de interés público, con independencia de que la persona que se dice afectada por esta información no se categorice como figura pública. Entonces aquí, ven, para mí este sistema dual va en esa dirección de la opinión pública y la calidad que una democracia requiere. O sea, sí es la persona, ¿no? Cuando hablamos de calumnia, sí es la persona, claro, sí está, pero me parece que tal vez lo deberíamos de ver en un sentido muchísimo más amplio. Ya no solo es decirle, no, pues sí, usted se le dijo algo, porque en sí mismo el ser una figura pública, pues conlleva estas críticas, conlleva que no le vas a simpatizar a todo el mundo y todo el mundo puede llegar a opinar de tu labor. Y bueno, ahí estará la idea, ¿no? De la calumnia, pero bueno, lo que se privilegia es que la información que se esté dando, pues sea sólida, tenga veracidad y que no se utilice, pues, para contaminar la deliberación, la opinión pública que requiere la democracia. Continuamos esta tesis que está acá abajo, dice rubro, libertad de expresión, el estándar de la malicia efectiva requiere no solo de información difundida haya sido falsa, sino que se haya difundido a sabiendas de su falsedad o con la intención de dañar. Aquí es donde ven, si hacía falta en la anterior jurisprudencia, ¿no? Acá pues ya se establece en 2019 el complemento de pues los elementos que habíamos observado que vienen desde New York Times versus Sullivan. Y esto es que pues no solo se requiere que exista una crítica fuerte, no solo que exista un error o que una manifestación inexacta de los hechos, se requiere que sea a sabiendas de su falsedad o con la intención de dañar. Y más que con la intención de dañar, con esta temeraria despreocupación sobre el impacto que pueda tener. Yo aquí le haría esa modificacióncilla, ¿no? Porque pues no es las sabinas o la intención de dañar, sí, a dañar al individuo, bueno, sí, pero ahí aterrizaría en esta cuestión de los delitos contra el honor, que como sabemos se han venido despenalizando. La idea no es tal cual el honor de una persona, que bueno, aquí todavía está ese refilón, pero yo creo que más bien es el impacto, las sabinas o la temeraria despreocupación de que se utilice con esta finalidad negativa y ahí sí obtener alguna ventaja en otro sentido. Y que en materia electoral es muchísimo más claro, ¿no? Porque los contendientes, bueno, están ahí, se supone que es a raíz de las propuestas que van a ganar al electorado. Cuando se da el descrédito a través de la imputación de hechos o opiniones fundadas en cuestiones falsas, pues bueno, ahí se busca obtener una ventaja. ¿Para qué? Pues para posicionarse, obtener la ventaja respecto de los votos y acceder a un cargo público. Entonces, pues ahí sí hay una afectación clara. Pero bueno, yo les comento aquí, a mí me parece que pues aquí no solo quedaría a sabiendas de su falsedad, sino esta cuestión de la temeraria despreocupación que tendría que estar aterrizada en este caso. Y bueno, al respecto les comparto, permítanme, pues ya saben, estas cosas que se pueden encontrar en internet y que sirven para apoyar. Les comparto este pequeño documento que es del año de 2012,
sobre, pues bueno, la despenalización que tienen estos delitos contra el honor en el caso mexicano, y nos dan una radiografía de cómo, bueno, ha sido este proceso y del por qué. Como se sabe, todavía hubo algunos estados que todavía mantuvieron estos delitos contra el honor, como Hidalgo, que ya también creo que lo despenalizó, este tipo de delitos. Michoacán, me parece que todavía estaba ahí, pero ya eran como mucho menos, ¿no? Hace falta todavía un estudio que nos diga en la actualidad si hay algún estado que todavía contempla este tipo de delitos. Pero bueno, la intención es que vean, o sea, la cuestión ya no solo se quedarían los delitos contra el honor, porque esto viene, pues bueno, despenalizándose la intención de, pues, cuál ha sido la intención histórica de utilizarlos, pues ahora sí que sofocar la libertad de expresión, pues generar esta idea de la censura y la autocensura, ¿no? Que conlleva pues el no poder expresarse. Y por lo tanto, pues se ha ido en esta tendencia. Por eso creo yo que en este tipo de tesis, bueno, es el contexto en el que debemos entender, sí es en parte el honor, pero bueno, o esto de las personas que pueden sentirse calumniadas, pero bueno, creo que se debe aterrizar ya en algo muchísimo más amplio. Ya el bien jurídico tutelado no es solo un individuo, sino la colectividad democrática. Pero esas son opiniones, ¿eh? Hay quien me puede decir, no, Alexander, es más importante la persona, y bueno, pues ya no hay nada, ¿no?, establecido. Yo, como todo derecho, pues necesita justificarse. Real Malicia, esta otra tesis, Real Malicia, su propósito, la política o directriz que persigue la figura de la Real Malicia o Malicia efectiva o Real Malicia consiste en promover la libre manifestación y flujo de información, ideas y opiniones, evitar el control de pensamiento, mantener abiertos los canales de discurso y consecuentemente impedir la generación del efecto de desaliento en la población tendiente a inhibir de forma absoluta el derecho a la libertad de expresión. ¿Ven? O sea, yo creo que cuando se ha ido pensando esta idea, ¿no?, de la Real Malicia, pues sí se tomó en un primer momento respecto de esta cuestión netamente de la calumnia, pero después, digo, nuestra Suprema Corte ha ido estableciendo con mayor claridad cuál es el trasfondo de la Real Malicia, que es digo, al fin y al cabo, pues estás ya comprendiendo la complejidad de lo que en su momento fue el caso New York Times, y pues ha ido aterrizando a través de los casos en particular que ha ido resolviendo, aclarándonos, ¿no?, cómo ha sido esta toma de esta doctrina y pues cómo la debemos entender en nuestro propio contexto jurídico, ¿no? Así que, pues bueno, en esta forma, pues ya vemos estas tesis que pues ya van planteando lo que les estaba comentando, que a mí me parece que pues ya va hacia allá esta idea de la doctrina de la Real Malicia, y pues bueno, ahí la parte que toca respecto de la calumnia. Y bueno, aquí la prueba sobre la malicia efectiva es establecido. La malicia efectiva se revela cuando en el juicio los medios de comunicación no demuestren que previamente a difundir una nota llevaron a cabo un ejercicio mínimo de investigación y comprobación encaminado a determinar que lo que difundió tenía un asiento en la realidad. Pero bueno, nosotros vimos al estudiar la doctrina de la Real Malicia, que la prueba, pues no solo va sobre, pues te equivocaste, fuiste impreciso, que fue en lo que sucedió en el caso New York Times, cuando pues estos otros editores dicen, oye, mira, sobre los hechos que tú pusiste tu nota, pues son imprecisos y requieren esto. Y lo que dice el juez Brennan es de, oye, espérate, sí, sí, adelante, José, sí, bueno, sí hubo este error, sí hubo estas impresiones, pero eso no es suficiente, ¿no? Debe haber alto grado de desconocimiento o serias dudas sobre la verdad que tú utilizaste, y además, ya cuando se trata de la prueba, dice, debe haber suficiente evidencia de que, aunque sabías, tenías por claro, lo comprobaste, lo expusiste, que no era algo real, que te estaba sustentando en falsedades, aún así lo utilizaste. Solo así. Entonces ahí le digo, esta tesis le hace falta ahí un poquito más de precisión y de claridad respecto de
cuál es esta circunstancia de la prueba. Entonces, no es solo el error, no es solo la imprecisión, es que quede claro que pese a todo, tuviste este alto grado de conocimiento y aún así lo hiciste. Y es más, tenías dudas. Y ante la duda, pues mejor no hacer. Pero tú prefiriste hacer o utilizar esta información. Lo vamos a ver ya muchísimo, muy claro, y la verdad, discúlpeme que sea reiterativo en este sentido, pero cuando veamos la sentencia de Néstor Salgado, vamos a ver ahí cómo el PRI, ¿no? El revolucionario institucional, tenía conocimiento, claridad, es más, si en algún momento llegó a tener dudas de que todavía no se daba una sentencia sobre Néstor Salgado, y aún así utilizó la información para imputarle el delito de secuestro. Es ahí donde pues aterriza, pues es que es bastante claro. Les digo, es complicado comprobarlo, sí, pero porque estamos hablando de que siempre se debe privilegiar la libertad de expresión. Y bueno, estas tesis no llegan al fondo, pero si uno, ven, si uno ya las va como articulando a raíz de lo que ya uno conoce de la doctrina de la real malicia, y pues las va estableciendo en nuestro contexto, ya van haciendo como muchísimo más sentido. Así que vamos armando el rompecabezas, ¿ok? Y bueno, en el caso mexicano, pues ahora el mexicano, el caso de la materia electoral, pues también el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha retomado este estándar de la malicia efectiva o de la real malicia. Y ha señalado que se permite una crítica, fíjense, aquí es tal cual, lo que habíamos apuntado en la doctrina de la real malicia. Se señaló que se permite una crítica severa, vehemente, molesta o perturbadora, que puede causar angustia emocional en aquellos a los que se dirige, pero como vimos, pues deben de hacerse de piel más durita. En temas de interés general como la transparencia, la rendición de cuentas, la lucha contra la corrupción, la probidad y la honradez de servidores públicos en funciones o de los candidatos. También, pues ha considerado que la libertad de expresión debe maximizarse en el contexto del debate político, se privilegia la libertad de expresión y estos se tienen que aguantar un poquitito más que los demás. En cuanto a redes sociales, se presume su espontaneidad cuando se emite por ese medio, debiendo salvaguardar la libre y genuina interacción entre los usuarios y respecto al quehacer periodístico. Aquí es interesante que en ocasiones se llega a confundir la calumnia con las fake news. Entonces hay que distinguir con claridad cuándo es fake news y cuándo es calumnia. Como nosotros ya vimos, calumnia va a ser cuando se cumplen los elementos objetivos y el subjetivo, que es el que es más complicado. Y cuando son fake news, y en el caso de las fake news, pues veremos que estas, en lugar de tener un efecto de limitarlas o de buscar que estas pues no circulen, porque es inevitable ante estos ríos de la información con la rapidez que tienen las redes sociales, pues es mejor crear otros mecanismos de contracorriente de la información o de verificación de la información, pero ahí ya llegaremos. Seguimos, dice, se consolida la libertad democrática en la actual condición sociocultural al encontrar sancionable solo, fíjense, ahí se sanciona la libertad de expresión, bueno, tiene límites, mejor dicho, la libertad de expresión, ¿en qué circunstancias? En las expresiones que induzcan a la violencia, no violencia, más aún violencia política en razón de género, y cuando decimos razón de género, es en contra de las mujeres, y como sabemos, también puede ser de mujeres contra mujeres, entonces en esos casos sí, la libertad de expresión tiene límites. Otro que se establece desde el rango constitucional, que ministros de culto pidan el voto a favor de una opción política. Esto definitivamente lo sabemos, tiene una larga línea jurisprudencial de límites y de por qué estos límites se establecen. 4, solicitar el voto o hacer proselitismo electoral en el tiempo de veda comicial. Esto es 3 días antes de la jornada electoral, que como sabemos es un periodo que se pide para que la ciudadanía pueda procesar las propuestas, pueda repensar
lo que uno y otro candidato presentó, lo que han señalado, pueda razonar su voto, ¿ya? Para que el día de la jornada pueda decidir con plena convicción, con argumentos y conforme la ciudadanía decida sin estos influjos que pueda haber. 5, esto es, usted sabe, ¿no? Lo que apareció en la sala regional especializada ya por el año 2015, cuando pues se observó la aparición de niñas, niños y adolescentes, y en esta idea de pues tutelar la identidad de los menores y sobre todo el bien superior de la niñez, pues se consideró que pues debía haber una protección que aunque no estaba establecida plenamente en el marco normativo electoral, sí venía desde la Constitución, esto que deben de hacer todas las instituciones en México, que es salvaguardar los derechos humanos. Y en este entendido, pues bueno, se fue perfilando a lo largo de una línea jurisprudencial una serie de lineamientos a través de los cuales, pues, se considera en qué sentido pueden participar y los niños o adolescentes en spots políticos. Y bueno, se ha llegado incluso a la cuestión de que si se aparece incidentalmente, pues existe esta cuestión de difuminar las caras, ¿no? Si no se cuenta con estos, los requisitos que se establecen en los lineamientos. Y también incluso ya hasta se ha opinado sobre la idea que pues no solo los niños, niñas y adolescentes, sino también de cualquier persona que salga incidentalmente en un spot de algún partido político con el que no simpatiza y diga, oye, pues es que me están poniendo ahí, ¿no? Y pues yo no quiero tener nexo alguno con la política ni con ese partido, ¿no? Entonces, pues por favor, ¿no? Entonces, digo, ha derivado, pero en estos casos es donde pues ya de antemano se ha establecido limitación respecto de la libertad de expresión. Ahora, ¿a qué hemos llegado? Pues que tenemos un modelo que está pues, en dos extremos, ¿no? Por un lado está esta protección de las libertades y de la maximización de la libertad de expresión y que va, pues, esta idea de, pues, aparentemente, ¿no? De no tener un límite a menos que se compruebe que, pues, se rebasa este estándar, pero, pues, más bien lo que tenemos es una suerte de debate, ¿no? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Hacia regular para proteger la libertad, la calidad? O por el otro lado, no regular, no establecer límites. Y así, pues, nuestro sistema, pues, lo que ha optado es, bueno, pues sí busco maximizar la libertad de expresión, pero también considerar casos como los que ya he señalado anteriormente y bajo el de la doctrina de Real Malicia, que también vendría a ser otro, la idea de, pues sí, tenemos que establecer límites a la libertad de expresión. Ahora, respecto de la calumnia y el ejercicio periodístico, pues hay varias posturas. Hay quien considera que, pues bueno, el ejercicio periodístico, nuevamente retomo esta idea del manto jurídico protector, que es del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, pero luego yo he trasladado esa idea del manto jurídico protector a otro contexto, pero él tiene esta idea del periodismo, pues bueno, debe ser protegido por la labor de importancia que tiene en el contexto democrático y por consecuencia, pues hay que protegerlo y sobre todo, pues en un contexto de un proceso electoral o para la propia democracia, ¿no? Entonces ahí tienen una protección y por lo tanto no son sujetos de calumnia, así se considera. Y la idea también es evitar esta idea de autocensura o desaliento al momento de presentar información. Ahora, sobre la calumnia, aquí le cito a Fernando Dorak Camargo, porque él tiene una postura en la cual considera que pues no debe de haber un límite, ni nada de que, oye, pero aquí ya te pasaste, ¿no? Porque él considera que la política, el hecho de participar en esta arena, aquí sí hago esta analogía, en esta arena, pues implica una habilidad de los candidatos o de los contendientes, viéndolo de esta forma de arena, contendientes, lucha, donde lo interesante a veces también para la ciudadanía es observar la habilidad que tienen las candidaturas, los candidateables, las candidateables en
en esta arena, pues para observar qué tanto se desempeñan, cómo son sus habilidades, y pues bueno, es deporte de contacto, lo que queremos ver es quién es el más hábil. Pues él busca o tiene la idea de, pues no deben de existir límites a la libertad de expresión y sanciones como la calumnia deben desaparecer desde su opinión. Claro, pues son perspectivas del tema. Nosotros pues ya Luis Fernando, Lourdes, Carla, Augusto, Isaura tendrán una opinión y dirán, no, pues nuestro modelo yo creo que debe de ir a la libertad de expresión, o hay quien considera, no, si requerimos mantener estos límites, o hay quien considerará que pues tendremos que estar tal vez en esta idea, ¿no? Dual de, por un lado, pues la libertad de expresión, pero sí donde, pues aunque el estándar sea alto, establecer límites. Pero bueno, ya es opinión y espero poder tener un pequeño debate ya hacia el final. Ya nos vamos a ver estos videitos porque pues la idea era que pues nosotros viéramos cuál era el contexto en el caso, bueno, ya a partir de este momento que aterrizáramos, pues cuál era el contexto en el cual pues se empezaba o cobraba fuerza esta idea de la idea de sancionar a la calumnia y la denigración, y que pues como ustedes saben, pues empezó en el proceso electoral del año 2006, ¿no? En aquella contienda electoral tan ríspida que se dio y que pues derivó en una reforma constitucional en el año de 2007 y legal en el año de 2008. Bueno, a ver, vamos a verlo un tantito, porque es una paredecita. Les prometo que en 13 minutos nos acabamos el barco regulatorio, ¿va? Para poder ver estos materiales. Y además dura bien poquito, ¿no? ¿Se escucha? ¿No? ¿Ya? Cállate, chachalaca. Esto es intolerancia. Presidente Fox, no se meta conmigo, caballero, porque sale espinado. Cállese, ciudadano presidente. Cállate, chachalaca. Cállate, chachalaca. No a la intolerancia. Unos reverendos hipócritas que convirtieron en un mágico que está convertido en un títere de la historia. Cállate, chachalaca. El 2 de julio no te equivoques. Los del PAN atacan a López Obrador con puras mentiras. Es mentira que tenga relación con Hugo Chávez. Es mentira que con deuda pública se hayan pagado los segundos pisos y el apoyo a nuestros viejitos. Se hicieron con buen gobierno, ahorro y honradez. No calumnien. Quien quiera que esté en esta boleta electoral habrá de ser derrotado por el candidato de Acción Nacional. Pues ese fue el clima de polarización y sí quería poner el spot porque recordaba esta parte, ¿no? Donde ya Elena Poniatowska salía y hablaba esta idea de no calumnien y esta idea de la calumnia pues llevó a que pues se buscara, aquí había otros spots, nos vamos a ver, Este es el segundo piso de la Ciudad de México. ¿Cómo pagó López Obrador por él? Se endeudó. Las pensiones, se endeudó. Triplicó la deuda del DF. Si llega a presidente, nos va a endeudar más y vendrá una crisis económica, devaluación, desempleo. Estos son los grandes planes de López Obrador. Un peligro para México. Ahí luego estaría bien volver a analizar esos spots a la luz de criterios actuales, ¿verdad? Una tareita que ahí, si alguien quiere un día hacer, pues sería interesante, ¿no? Un articulito y no, ya les di una idea interesante, ¿eh? Ahí me citan, ¿eh? Ya vi a Alma que dijo sí, también a María Teresa, ya dijeron, sí, lo voy a hacer, ¿no? Bueno, ya dicen esto, salió a raíz del curso, broma.
Pero bueno, esto era lo que sucedía y ya estaba esta idea de calumnia, ¿no? O sea, se hace presente la idea de calumnia y pues este clima pues llevó a que ustedes saben, ¿no? En una sesión del Consejo General se presentara pues la propuesta de, en un punto de acuerdo, pues de tocar este tema. El Instituto Federal Electoral en ese entonces pues determinó que no era la vía. En consecuencia, pues el asunto llegó a la sala superior del TPJF y ahí se decidió que el Instituto Nacional Federal Electoral tenía la competencia para establecer un proceso seguido en modo de un juicio que cumpliera pues estas ideas del debido proceso para poder sancionar con mayor rapidez este tipo de conductas y restablecer el orden en un proceso electoral. Y así se estableció lo que conocemos todos como procedimiento especial sancionador, que en aquel entonces se conoció como procedimiento abreviado y que hoy todos le hablamos o lo señalamos como el PES de forma, ahora sí como que de cariño, ¿no? El PES, ¿no? Y PES para esto, PES para aquello. Pero bueno, eso fue lo que sucedió. Aquí les dejo en el material, pues, cuál era la circunstancia de este proceso electoral en aquel entonces, cómo inicia este procedimiento especial sancionador. Aquí está este libro de Alejandro Madrazo, que establece esta génesis del procedimiento especial sancionador. Ustedes ya lo saben, pero si alguien necesita bibliografía, pues ahí está. Bueno, pues todo esto tuvo una reacción que fue justamente esta reforma que les mencionaba, constitucional y legal de 2007 y de 2008. Ahora, respecto del tema que nos interesa, pues ya se planteaba esta idea, ¿no? Ahí entre todas las modificaciones que vinieron, se presentó esta de la denigración y de la calumnia. Luis Carlos Ugalde, en esa elección, consejero presidente del Instituto Federal Electoral, presentó esta columna en la revista Folios en el año 2007. Después de esa complicada elección, presentó esta columna. Y bueno, yo la retomo porque señala lo siguiente. Los ciudadanos exigen que los políticos eleven la calidad de su debate público, pero mejorar la calidad y el contenido de lo que dicen los políticos y los candidatos no se logra a través de prohibiciones o sanciones, sino de mayor responsabilidad y de mayor rendición de cuentas. Antes de medidas que protejan a los candidatos de la denigración, debemos proteger a los ciudadanos para que estén informados. Evidentemente no estoy a favor de la calumnia política, pero prefiero soluciones que induzcan comportamientos esperados más que sanciones que puedan generar efectos contraproducentes. Él está pensando en este desaliento que puede tener el hecho de fomentar que pues se sancione la calumnia, el hecho que se puede fomentar que se desaliente la opinión, que pues exista sanciones para aquellos que emitan opiniones sobre los candidatos, o incluso actualmente pues hablaremos de precandidatos, candidatos independientes, los propios partidos en sentido de denigración. Es lo que plantea es esta idea de cómo elevamos realmente la calidad del debate público, pues no es a través de sanciones o prohibiciones, sino de responsabilidad. Yo creo que también le agregaría ahí poco más de debate público, más libertad de expresión. Pero bueno, eso quedaría ahí en ese año de 2007. La realidad es que, pues bueno, nosotros pues nos iríamos hacia esta observación sobre los materiales electorales y bajo la idea de que pues debe ser sancionable la calumnia. Y si bien en un momento se estableció la denigración y la calumnia en grado constitucional, posteriormente solo se quedaría la calumnia y la denigración se quedaría en el marco legal. Pero pues bueno, actualmente lo que hemos estado hablando es de la calumnia porque es sobre la que realmente se ha establecido pues el estándar que debe seguirse respecto de la acreditación de una sanción por la misma. Bueno,
Así llegamos, ¿no? Que pues hubo esta reforma, el artículo 41, en el apartado C de la base tercera, y se agrega lo siguiente: en la propaganda política o electoral que difundan los partidos deberán abstenerse de expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos o que calumnien a las personas. Y también pues lo mismo se planteó en el marco legal, modificándose los artículos 38, 233, 342, 350, 354, 368, 369 y 370 de todavía el COFIPE para obligar a los partidos, coaliciones o candidatos a abstenerse en su propaganda político o electoral de usar cualquier expresión que denigrara a las instituciones y a los partidos políticos o que calumniara a las personas. Claro, está ya les hice este énfasis, ¿no? De la denigración y la calumnia, como posteriormente quedarían ya en el marco constitucional y legal. Bueno, esto les mencionaba yo, pues tuvo un cambio no solo bueno, esto sí, este impacto en lo constitucional y legal, pues derivó en transformación en las instituciones, nuevas competencias y reorganización en el Instituto Federal Electoral en aquel entonces, y también en las competencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al considerar pues esta idea de calumnia. Así pues se estableció un nuevo modelo de comunicación donde el Instituto Federal Electoral sería la autoridad máxima en la materia, pero donde también se establecerían estas restricciones en la propaganda política electoral. Y como vemos, hasta aquí abajo, hasta el último punto donde dice el contenido de la propaganda, pues se determinaron reglas sobre este contenido para evitar expresiones que denigraran a las instituciones, a los propios partidos o que calumniaran a las personas. Entonces, ahí es donde vemos que ya empieza a cobrar fuerza esta idea de la calumnia. Y bueno, pues también, derivado de lo anterior, pues viene un régimen de sanciones que seguirían a través de este procedimiento especial sancionador. Ahora, al establecer al dar un seguimiento, ¿no? a la evolución del marco normativo, que aquí vamos a ver de rapidito porque quiero llegar al análisis de la sentencia, observamos que si bien hay antecedentes en el COFIPE de 1996, es hasta la reforma 2007-2008, como observamos, que cobra vigor este punto. Y pues también en la Constitución Política de la reforma del 2014, en esta reforma en la Constitución Política y en la LEGIPE, ahora LEGIPE, pues también se establece este marco regulatorio, ¿no? Así, mire, nada más voy a ver pues de rápido esta evolución, y ya queda por sentado cómo se está expresado, cómo se ha expresado en el marco constitucional y legal. El antecedente que le señalaba yo es el primero en 1996, ya se señalaba. El artículo 38 dice: son obligaciones de los partidos políticos nacionales. Inciso P, abstenerse de cualquier expresión que implique diatriba, calumnia, infamia, injuria, difamación o que denigre a los ciudadanos. Ahí estaba, así se estableció como esta idea de delitos contra el honor. Con la reforma de 2007, artículo 41, ya lo habíamos leído, se expresa esta idea de sancionar a la denigración y a la calumnia, siendo el Instituto Federal Electoral la autoridad para sancionarlo. Lo mismo en el COFIPE de 2008, esta reforma constitucional y legal, se expresa lo mismo: difamación o calumnia. Ahora, también hay que ir observando cómo se van ensanchando, ¿no?, los sujetos regulados. Vamos a ir hasta 2014, donde pues el procedimiento especial sancionador ya no solo sería pues sustanciado y resuelto por el Instituto Federal Electoral. A partir de este punto, como sabemos, pues sería el Instituto Nacional Electoral el encargado de sustanciar estos procedimientos, y el TEPJF, mediante la sala regional especializada, la encargada de resolverlos. Pero bueno, aquí ya vemos, fíjense, habla sobre los ciudadanos, y pues que deben de evitar esto, ¿no? Externar cualquier expresión de ofensa o difamación o calumnia. Pero también ya empezamos a ver partidos políticos, coaliciones, candidatos,
precandidatos, es decir, se va extendiendo, ¿no? Y pues entonces estos casos lo mismo, la deformación de hechos y abstenerse de ofensas y difamación. También vean, aparecen ya los candidatos independientes. Ahora, a lo que quiero llegar, permítanme, esto es importante, que en 2020, bueno, viene esta reforma en el mes de marzo, donde pues ya también se plantea esta idea de, las sanciones respecto de la calumnia, pero también respecto a aquellas circunstancias que discriminen o constituyan actos de violencia contra las mujeres en razón de género. Yo cada vez que puedo utilizar estos puntos, ¿no? Señalar que, pues bueno, se sanciona la violencia política contra las mujeres, lo advierto, ¿no? Y aquí pues no sería la excepción, hay que tomarlo en cuenta. Así, pues lo que quiero llegar es a esto. Como vemos, ¿no? De 1996 en el COFIPE de aquel entonces, pues se señala como sujetos a los partidos políticos. Posteriormente veríamos esta evolución donde ya no solo serían los partidos políticos, ya estaríamos hablando de precandidatos, candidatos, coaliciones, aspirantes, candidatos independientes, observadores, concesionarios de radio, TV, candidatas, pero también aquellos, jurisprudencialmente ya se ha establecido, aquellos que por ahora sí que orden o relación de los regulados y que sean, aunque no estén en este catálogo, también pueden llegar a ser sancionados. Entonces, así vemos cómo se ha ido dando esta evolución en los sujetos que posiblemente puedan llegar a ser sancionados en caso de incurrir en calumnia. Ahora sí, esta parte es la que me interesa y donde quería llegar. Vamos a ir analizando la jurisprudencia o las tesis que se han emitido respecto del tema, pero también nos vamos a meter un poquito a los casos de donde provienen para que tengamos un poquito mayor de claridad sobre, bueno, por qué vienen estos criterios, cuál es su idea y por qué, desde mi perspectiva, son relevantes a tener en cuenta o que ustedes también deberían de tomar en cuenta, tal vez si les interesa este tema. Bueno, vamos a iniciar con la tesis de 16 diagonal 2019, la cual de rubro señala calumnia electoral. Las personas privadas, físicas o morales excepcionalmente podrán ser sujetos infractores. Y por eso quería iniciar, porque ven cómo teníamos nosotros acá, ¿no? Los sujetos infractores. Y aquí lo que nos dicen es de, ojo, personas privadas, físicas o morales, excepcionalmente, sí pueden llegar a ser sujetos infractores. O sea, también no es ampliar de la nada el catálogo, es tomar en consideración en qué casos, y por eso se señala excepcionalmente, pueden ser sujetos infractores, o sea, no siempre hay que tomar en cuenta, pero pues sí, o sea, no, la idea no es decir, no, pues es que el legislador estableció este catálogo, yo lo voy a ensanchar, no, es por qué motivo, ¿no? Estos pueden ser sujetos infractores, y esto es lo que, bueno, vamos a analizar. Lo que nos dice la tesis. Privadas, por eso personas privadas, que no son públicas. Sí se distingue eso de personas públicas y privadas. Es que alguien me preguntó que por qué se considera Susana. Bueno, nosotros habíamos analizado anteriormente que, pues bueno, existen sujetos como yo, como tal vez Tamara, como José Antonio, donde, pues bueno, nosotros tenemos una vida privada que no es sujeta al escrutinio público. Hay sujetos que por los cargos o por la publicidad que tienen como un artista puede ser, que su vida, ¿no?, es sujeta a, pues, escrutinio público por alguna u otra razón. Entonces, en consecuencia, existen personas donde se les considera privadas, ¿no?, que pues si bien no están en el índole de lo público, no están siendo parte de este debate, ¿no?, o sujetas del escrutinio público, pues bueno, en ocasiones pueden ser infractoras, en este caso en particular, por la actividad que realizan y que tienen impacto en lo público. Ok, Susana, perfecto. Bueno, órale, va. Muy bien, digo, se vale preguntar, siempre, cualquier cosa.
Ahora bien, bueno, existen estas personas privadas, cuando se refiere a físicas, pueden ser personas como Margarita, Susana, Itzel, o morales, que puede ser una compañía, ¿no? Porque, pues bueno, no son la persona, no están personificadas en un individuo, sino que, pues bueno, tienen otra calidad. Y, pues bueno, estas personas físicas o morales pueden llegar a ser sujetos infractores. Ahora bien, en esta circunstancia, vamos a leerlo así, la jurisprudencia, existen casos excepcionales en los que deben incluirse otros sujetos activos que cometan esa infracción, como las personas privadas, físicas o morales, cuando se demuestre que actúan por cuenta de los sujetos obligados en complicidad o coparticipación. Aquí ya no lo señala muy claro la Sala Superior. ¿En qué circunstancias? Bueno, cuando actúan en complicidad o coparticipación a efecto de defraudar la legislación aplicable. ¿Y por qué plantean esto del fraude? Pues porque se estaría llevando a cabo un fraude a la ley. Es decir, yo, candidato del partido de color verde militar, pongo a influencers a que opinen a favor de mi partido en una época de veda, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues que yo no lo estoy haciendo, ¿no? Yo como partido no lo estoy. Pero, pues bueno, si hay personas privadas, ¿no? Públicas, influencers, artistas de la farándula, que pues bueno, están haciendo están violentando la normativa y están cometiendo esta infracción. En este caso, pues bueno, el partido puede decir, no, yo no fui. Ah, pero pues oye, si lo estás haciendo mediante estas personas y ahora sí que existe la prueba de que lo estás haciendo, pues ahí sí, pues no solo te voy a sancionar a ti, puedo sancionar excepcionalmente también a estas personas. Y digo, es el caso que se ha dado con el Partido Verde Ecologista. Yo había dicho el Partido Verde Oscuro, ¿no? Pero bueno, se sabe, ¿no? El Verde, ¿no? Lo ha hecho en 2015. Lo hizo en ese entonces, pues no había este boom de Instagram, lo hizo con tuiteros, los twitters de personas de la televisión, y recientemente pues lo volvió a hacer, pero en esta ocasión con gente que hace TikTok, que hace Instagram, ¿no? Entonces, pues ahí es un caso. Pero bueno, para que nos quede muchísimo más claro, vamos a ver, este caso es la sentencia de la que viene. Pues resulta que, fíjense, este video se publica en una página en internet y pues bueno, este sitio, ¿no? Pertenecía a un bufete jurídico y es el que lo publica, pero quiero que lo veamos. ¿Ok? Debo decirles que es un mexicano del que nos sentimos profundamente orgullosos, de los poquísimos mexicanos que han ocupado 3 secretarías de Estado, 3 secretarías de la más alta relevancia. Ha sido secretario de Energía, secretario de Hacienda y secretario de Relaciones Exteriores. El más joven en haberlo logrado y además el único habiendo participado en 2 gobiernos emanados de distintos partidos políticos. Francamente, a quienes lo conocemos no nos sorprende. No nos sorprende porque es una consecuencia, sí, de su preparación, de su solidez técnica, pero es sobre todo una consecuencia natural de su verticalidad y de su extraordinaria calidad humana. Este video, pues, se cuelga en un sitio les decía yo, en una página de internet y se acompaña de este otro mensaje. En un evento privado ante un grupo de empresarios, el candidato por el Frente por México, Ricardo Anaya, anunció su desistimiento en la búsqueda de la candidatura presidencial y reiteró públicamente el respaldo al proyecto del candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade Curibreña. Ante la sorpresa y aplausos de los ahí presentes, el todavía precandidato reconoció la capacidad y preparación que tiene José Antonio Meade, a quien reconoció su amplia trayectoria y desempeño durante los últimos años de manera eficiente e institucional. Su declinación, dijo,
es parte de una decisión consensuada con su familia y colaboradores, la cual admitió no fue fácil. Sin embargo, en un ejercicio responsable y ciudadano con el objetivo de evitar que un proyecto populista y radical como el de Andrés Manuel López Obrador llegue a gobernar el país, poniendo su estabilidad económica y social en peligro, decidió sumarse al proyecto que encabeza el doctor Mit Curi Breña. Entonces, aquí la tesis viene de este caso, de este PSC 75-2018, donde lo que se señalaba era que existía calumnia. Calumnia, ¿por qué? Porque Ricardo Anaya no había declinado a favor de José Antonio Mit Curi Breña, simplemente se había retomado este video en el que Ricardo Anaya hablaba muy bien de José Antonio Mit, pero que era en un evento que se había llevado en la Secretaría de Energía. Entonces se tomaba este extracto del video, se le acompañaba de este texto y pues tuvo su correspondiente denuncia por calumnia. Se señalaba que, bueno, había existido calumnia. Y en el caso, pues la sala regional especializada había determinado que efectivamente había calumnia. No obstante, el asunto llegó a la sala superior con este expediente, el subrep 143-2018. Y bueno, aquí les pongo ya este contexto, ¿no? Yepis, Zelaya y Asociados, que es el bufet jurídico que les menciono, impugnaron la multa impuesta por la sala regional especializada en el PES, en el que se declaró existente la infracción de calumnia. Al resolver el caso, la sala superior consideró que no podía hablar de calumnia, sino de fake news, porque el artículo de apariencia periodística y el video transmitido en internet desistiendo a la candidatura presidencial de Ricardo Anaya y elogiando a José Antonio Mit, no tuvo impacto en el proceso electoral. Espérense, no lean lo de las fake news, no le vean más para abajo. A lo que quiero llegar es que en este caso la sala regional especializada, y de ahí viene la tesis, había considerado que Yepis, Zelaya y Asociados, ahora sí que habían actuado, ¿no? En coordinación, coparticipación o mediante, ¿no? Mediante este bufet, pues se había establecido este video que pues era de contenido calumnioso y por lo tanto había sancionado a este sujeto moral, ¿no? Entonces, pues ellos impugnan y dicen, oye, pero pues ¿por qué me están sancionando, no? Pues de entrada ni siquiera estoy en el catálogo, ¿no? O sea, ¿por qué me vas a sancionar? Y la sala superior, pues sí dice, a ver, bueno, sí puede darse el caso en el que si esto hubiera sido una fake news, o sea, sí hubieras podido llegar a ser sancionado. Bueno, en este caso, pues no estamos hablando de fake news porque no cumples ni las características objetivas ni subjetivas y además, pues se trata de otro tema, pero aquí lo importante es, y de lo que derivó en este caso, es que sí, aquí retomémoslo, y cuando se demuestra que actúan por cuenta de los sujetos obligados, en complicidad o coparticipaciones, pueden excepcionalmente ser sujetos infractores. A ver, vi una manita por ahí. Yo. Rapidísimo, doctor. Creo que dijo fake news, pero quería referirse a calumnia. O sea, que si en este caso hubiera sido acreditada la calumnia también por parte de la sala superior cuando revisó esta resolución de la sala regional, efectivamente, sí cree Yepis hubiera sido sancionado por aún siendo una persona moral, ¿verdad? Sí, es que creo que dijo fake news, pero nada más como para... Perdón si me equivoqué. Sí, exacto. Muchas gracias. Vale. No, ¿de qué? Gracias, Alma, por la precisión. Sí, efectivamente, miren, Alma perdón, se me fue. Ahora, fíjense, voy a ocuparme tantitito de esta cuestión que les decía hace rato, que en ocasiones pues suele confundirse a las fake news con la calumnia, ¿no? En este caso, las fake news es un fenómeno muy distinto y tiene otras cualidades. Como nosotros ya estudiamos, pues bueno, la calumnia tiene otros elementos para que puede integrarse esta infracción. En el caso de los fake news es muy diferente y es más,
el sentido no es, de las fake news, no es sancionarlas, no es verlas como una infracción, sino que más bien, fíjense, aquí la posición de la Sala Superior fue muy interesante, porque ellos advierten que de acuerdo a la OEA, de la Organización de los Estados Americanos, pues en dichos casos, en lugar de sancionar, debe optarse por medidas que garanticen la pluralidad informativa. Entonces, en este caso, pues no es sancionar las fake news, sino que buscar otras formas de contrarrestar esta información. Incluso en este subrep 143-2018, sí es en el, ahí corrígeme, hay un voto particular que plantea del magistrado Reyes Rodríguez, que plantea esta idea de, bueno, ¿qué sucede con las fake news en el contexto electoral? ¿Y por qué no es conveniente sancionarlas? Les digo, es interesante porque ahora sí que la Sala Superior, a través de este voto particular, es donde, bueno, no en la Sala Superior, es el magistrado Reyes el que da su opinión sobre, pues, las fake news en el contexto del desarrollo de un proceso electoral y, pues, también de la propia, la calidad de la democracia. Y, pues, a final de cuentas llega esta idea de estos ríos de la información, ¿cómo se contrarrestan? Pues no con sanciones, sino con información verificada. Y bueno, así les pongo esta notita que dice, bueno, no pueden ser sancionables, pero lo que quiero es que tomen en cuenta, si conocen estos sitios de verificación de la información. Susana, ¿conoces alguno? Susana Mendoza, ¿no? Margarita, ¿conoces alguno? ¿No? Carlos Ayala, ¿no? ¿Alguien conoce algún sitio de verificación de la información? Tamara Prats, Valeria. ¿Podría ser el Portal Nacional de Transparencia? Bueno, así tiene que ver con transparencia, pero hay otras iniciativas que quiero comentarles que tienen que ver con cómo, pues, estas fake news se están generando con una rapidez en redes sociales, y pues ahí sí el procedimiento especial sancionador se vería igual de lento que el procedimiento ordinario sancionador en el año de 2006. Entonces, por lo tanto, pues para contrarrestar esta rapidez con que se está dando la información, vienen estas iniciativas de verificación de la información. Aquí les dejo un videito de, sí, exacto, surgen varios. A ver, Itzel, ¿cómo cuál plataforma? Tienes apagado tu micrófono. Sí, perdón. No me acuerdo exacto el nombre, pero era como verificado y le ponen Verificado, exactamente. Ajá, ajá. Verificado, muy bien. Sí, verificado es uno muy, muy famoso. Ok. Pero también tenemos otros como Verificracks, de donde viene este videito, ¿ok? Vamos a verlo rapidísimo, no dura nada. Las noticias falsas corren a toda velocidad y es necesario ponerles un alto. Es por eso que iniciativas dedicadas a detectarlas y verificarlas son tan importantes hoy en día. Conozcamos más de estos proyectos. Digimente es una plataforma de educación mediática para jóvenes en Latinoamérica, dedicada a enseñar cómo detectar noticias falsas y cómo participar activamente en comunidades mediáticas. Taller de verificación del Google News Initiative. Es un curso que enseña métodos para verificar la autenticidad y la precisión de las imágenes, los videos y los informes que encuentras en las redes sociales y en otros sitios web. Colombia Check. Es un portal dedicado a hacer fact-checking para que cualquier persona pueda verificar si la noticia que lee es falsa o no. Latam Chequea. Es un proyecto noticioso encargado de hacer una revisión rápida de noticias virales que circulan por internet. La Silla Vacía, 070 y Rutas del Conflicto. Son medios dedicados a hacer periodismo de investigación y a recopilar datos sobre diversos temas. ¿Conoces proyectos similares? Cuéntanos en los comentarios y ayudemos a otros a hacer verificar. Bueno, ahí hay algunos proyectos, ya les puse algunas ligas, el de Verificracks, el de Verificado, para que ustedes lo chequen. Lo interesante de Verificado, bueno, de Verificracks primero, es que también, pues bueno, vincula con sitios que tienen herramientas para verificar la información. En el caso de Verificado es interesante porque Verificado dice,
no solo es cierto o es falso, ¿no? Sino que más bien también es cierto hasta tal punto, pero lo que es falso es esto, o si es verdadero, todo lo que se establece respecto a esto. Entonces ahí van estos sitios de verificación. En esta idea de lo que venimos señalando respecto de esta tesis, pues bueno, sí está esta posible sanción a terceros, personas físicas o morales, cuando actúen por esta relación que tienen con los que sí están en el catálogo de sancionables, pero bueno, en el caso de ser fake news, pues existe esta posibilidad que pues sea contrarrestar mediante estos mecanismos de verificación de la información. Entonces esto pues los dejo ahí porque son interesantes, ya les puse los sitios de Verificado y Verificracks para que pues ustedes también puedan consultarlos. ¿Ok? No, de nada, Susana. Se quedó la musiquita. Ahora vamos a pasar a otra tesis, es la tesis 31/2018, donde se advierte calumnia electoral, los periodistas y medios de comunicación en ejercicio de su labor no son sujetos responsables. Esta señala, la finalidad de sancionar la calumnia en materia electoral está íntimamente asociada con el deber de garantizar la equidad en la contienda electoral y el derecho de la ciudadanía a decidir su voto razonado a partir de una opinión pública informada. Es ahí donde les comento que a mí me parece que la idea de la calumnia, o sea, sí está en esto del individuo y de la persona, ¿no? Calumnia, pero más que la calumnia hacia la persona, disculpen, o sea, tiene que ver con esto, garantizar en el contexto mexicano de los procesos electorales, la equidad en la contienda, porque a nosotros, o sea, en México algo que preocupa muchísimo es la equidad en la contienda, que vaya en parejito, que nadie tenga una ventaja indebida, ¿no? Por pues nuestra tradición de donde venimos de un sistema pues hegemónico, ¿no? De partido hegemónico, de poca competitividad, donde se tuvo que pues dar pues crear estos actores del cambio político, de generar realmente partidos competitivos, de reformular o rediseñar las reglas del sistema de partidos y del sistema electoral para que existiera esta participación de otros, y pues por eso nos interesa mucho la equidad en la contienda, pero sobre todo, pues bueno, existe esta idea de la equidad en la contienda, pero sobre todo este derecho, fíjense, aquí se expresa muy bien, este derecho de la ciudadanía a decidir su voto razonado a partir de una opinión pública informada. Hay que ver, digo, no lo hice y ahorita no, pero hay que ver quién fue el secretario de Estudio que redactó esto, ¿no? Porque a mí yo coincido plenamente con él, ¿no? Esto es lo de fondo, ¿no? La calumnia electoral, pues lo que va de fondo es esto, pues, defender que la ciudadanía pueda realmente tener información de calidad. Eso, pues porque va a derivar en un debate, pues muchísimo más, realmente muchísimo más democrático, ¿no? Con mayor riqueza y que, pues bueno, ahí eso viene en una mejora, pues para los asuntos públicos y realmente las transformaciones que queremos ver. ¿De qué nos sirve que Juanito le dice a Juanito Pérez, ¿no? Tal cosa, y bueno, pues es que le dijiste, no, ya no se peguen, niños, no, o sea, no me checa que eso sea la finalidad de la calumnia, ¿no? Niños, no, pues es de abandonen eso y realmente céntrense en formular propuestas, en presentar mejores plataformas comunicativas, ir más al fondo, no solo quedarse en esta cuestión. Entonces, por eso yo coincido mucho con esta última parte. Ahora sí, en consecuencia, atendiendo a que esta sala superior ha reconocido la especial protección de la que goza el ejercicio periodístico y su presunción de licitud, además que el legislador no consideró a los periodistas como sujetos sancionables en los procedimientos administrativos sancionadores, se reconoce que en ejercicio de su función los periodistas y medios de comunicación no son sujetos responsables. ¿Por qué no son sujetos responsables? Esto nos remite de nueva cuenta a New York Times versus Sullivan. ¿Qué fue lo que reconoció el juez Brennan? Pues que la calidad que tienen los periodistas para la democracia y la libertad de expresión es fundamental, es necesaria.
son un eslabón imprescindible. Y aquí, fíjense, lo aterriza de forma bien, bien interesante. Dice, es la que se, libertad de expresión. Lo cierto es que en el ejercicio de la libertad de expresión en materia político-electoral tienen como restricciones no, espérame, ya me equivoqué. Bueno, ay, espérame. No es esto. Perdón, aquí es. En consecuencia, atendiendo esta sala superior, ha reconocido la especial protección de la que goza el ejercicio periodístico y su presunción de licitud. Se reconoce que en ejercicio de su función los periodistas y medios de comunicación no son sujetos responsables. Ya me acordé bien adelantito. Bueno, aquí la cuestión está en esto, ver que los periodistas no son sujetos responsables por la importancia que tienen en el debate público, en la formación y la presentación de información que puede ser utilísima para la ciudadanía en general, cuando se hablan de temas de interés para todos. Un ciudadano común muchas veces no tendría el tiempo pues de estar investigando, ¿no? Oye, ¿de dónde salió este fondo? ¿Cómo funciona este programa social? ¿Cómo se ha utilizado? ¿Cómo fue que te compraste tú esa casa, ¿no? Si tú ganas 2 pesos y esa cuesta 10 millones, ¿no? ¿Realmente tu trabajo te da esto? Oye, ¿y cómo va el avance respecto de este programa? ¿Realmente se ha utilizado el presupuesto participativo como se debe? En fin, ¿no? ¿Quiénes los que nos nutren? Pues los periodistas. En consecuencia, pues bueno, ¿cuál es lo que se debe de darle como protección? Primero, la presunción de licitud, que tu trabajo periodístico va en este sentido, de presentar información de calidad informativa que permita que opinemos sobre estos temas que nos interesan. Y ahora la segunda, pues que este ejercicio periodístico es un eslabón importante para la deliberación pública y más aún en un proceso electoral. Entonces, ahí es donde, bueno, si algún sujeto, ¿no? Se siente así como, oye, es que el periodista me está calumniando, ¿no? ¿Qué estaríamos provocando? Pues lo mismo que vimos en el New York Times, ¿no? Que pues exista un efecto de desaliento, un efecto pues de ya no voy a publicar, ¿no? Pues de temor incluso, ¿no? Por hacer que pues bueno, se va a sentir ofendido y pues yo voy a tener que darle una indemnización. Vamos a tratar de evitar la censura y la autocensura que puede devenir también. Bueno, vamos a esta jurisprudencia, dice jurisprudencia 31/2016, libertad de expresión no protege la imputación de delitos cuando con ello se calumnia a las personas. Es los límites que nosotros habíamos observado en New York Times versus Sullivan, donde se establece esta idea de, bueno, en qué momento nosotros pues vamos a levantar este manto jurídico respecto de la libertad de expresión. Y lo que señala la sala superior es que tratándose de la difusión de información relacionada con actividades ilícitas, incrementa la posibilidad de quien la utiliza sin apoyarla en elementos convictivos suficientes de incurrir en alguna de las restricciones previstas constitucionalmente en atención a la carga negativa que sin justificación racional y razonable aquella puede generar sobre la reputación y dignidad de las personas. Bueno, pues cuando, pues bueno, sí está esta cuestión del debate y también, pues bueno, cuando se utiliza esta información y pues se ataca y pues bueno, esta carga negativa y de desequilibrio en la contienda electoral, pero pues también que puede afectar en la reputación de aquel que está compitiendo. Y pues bueno, que de cierta forma también ataca a su dignidad. Les dejo esta, pero a lo que quiero llegar ahora sí con lo de los periodistas, tengo que ponerlo junto, porque si no luego se me olvida y me pasa lo de hace rato, pero una disculpa. Quiero llegar a esta sentencia, como divido por jurisprudencia y luego sentencias, por eso me llega a pasar. Bueno, quiero llegar a esta sentencia donde ahora sí, pues se establece esta idea de, pues, por qué es importante el ejercicio periodístico y por qué no son sujetos, pues, de sujetos infractores en primera instancia de calumnia. La Sala Superior ha señalado que, pues bueno, los periodistas son un sector al que el Estado mexicano está compelido a otorgar una protección especial, a constituir el eje, fíjense, el eje central de la circulación de ideas e información pública. Ya desde ahí, ¿no? Ya nos dijo, pues, ¿quién es el que se encarga? Pues los periodistas. Y por ello gozan de una amplia protección jurídica respecto de su labor informativa.
hay que protegerlos. Si son el eje, la espina, la columna, ¿no? Los meros meros, pues necesitan, ahora sí que como en las películas, cúbreme, ¿no? Un periodista para lograr su objetivo en todo ese mar de circunstancias negativas es cúbreme. Pues, ¿quién lo va a hacer? Pues bueno, este marco normativo y pues también la justicia electoral. Una prensa independiente y crítica es un elemento fundamental para la vigencia de las libertades que integran el sistema democrático, y el debate en temas de interés público debe ser desinhibido, robusto y abierto. ¿Recuerdan de dónde vienen este tipo de expresiones? Ya lo hemos dicho una y otra vez, ¿no? Pero sí checa, ¿no? Cómo se ha aterrizado, ¿no? Esto. Ahora, derivado de la función que despliega el periodismo para la formación de una opinión pública bien informada y la importancia que ello tiene en relación a la emisión del voto informado, se obtiene que en el orden jurídico nacional, siempre que se trate de un auténtico periodismo, a los periodistas se les ha excluido como sujetos de reproche para efectos de calumnia electoral. Entonces, ahí vemos la importancia y de por qué existe este doble recubrimiento, esta importancia de vamos a protegerlos, ¿no? Les decía yo, como en las películas, cubran todos a él, ¿no? Le pasas el balón y en este momento todos lo vamos a proteger. ¿Por qué? Por esta importancia. Así, de este modo, para la sala superior, los periodistas se encuentran excluidos del universo de destinatarios de las normas que prohíben la calumnia, ya que despliegan una labor fundamental para el debate democrático, razón por la cual deben actuar con la máxima libertad, sin encontrarse sujetos a amenaza de una sanción en los procedimientos sancionadores cuando publican o difunden cualquier afirmación en el ejercicio legítimo de su profesión. Entonces, así, la idea es evitar la censura o la autocensura por temor a, pues, ser sancionados y, pues, tener que pagar ahí pues, por esta información, ¿no? Claro está, también se ha señalado que, pues, existe también un límite del periodismo y se puede desvirtuar la presunción de licitud de la actividad periodística, es decir, que también los periodistas se puede considerar que pues, no están haciendo un periodismo libre y auténtico, y pues bueno, para desvirtuarlo, pues existe esta idea de que pues se tiene que presentar una prueba para pues considerar que realmente no tiene esta calidad y por consecuencia se tiene que levantar este velo protector. Ahora sí, ya llegamos al tema que nos interesa bastante. ¿Tuvieron la oportunidad de leer la sentencia de la Sala Regional Especializada? Yo veo a Estela que como dice, no, sí, 10 veces, varias lecturas. A María Teresa, ¿verdad? Carla, Judith dice, sí, ya la leí, ¿no? Sí, ¿no? Alguien, por favor, que haya leído. Augusto, ¿tuviste la oportunidad de leer? Creo que, ¿no? ¿O sí? Bueno, alguien que haya tenido la oportunidad de leer la sentencia de la Sala Regional Especializada. No me digan que nada. Ya ven cómo son. Bueno, está bien padre este monitor porque les digo que así cuando uno ve que están participando, ¿no? Y también atentos y de repente no falta el efecto submarino. ¿Sí? Voy para acá, voy para allá, ¿no? Y que no me vea, ¿no? No se preocupen, yo entiendo mucho sus labores institucionales y pues a veces se puede y a veces no. La idea es que tuviéramos un contexto de qué sucedió en este caso. Bueno, les platico yo. Es que luego no se trata de que no solo hable Alexander, sino que hable alguien más. María Teresa, adelante. Venga, cuéntanos. ¿Qué sucedió en este caso? Nada más el contexto. Sí, gracias. Buenos días a todas y a todos. Bueno, más o menos alcanzo a leer un poco de esta sentencia. Se refiere sobre una candidata de Morena, Nestora Salgado García, quien denunció al PRI y a José Antonio Meade por calumnia, en el sentido de que ella señala violencia política por razón de género y discriminación por ser indígena. Algo así es lo que señala su sentencia, en esta sentencia. Y refiere que
la calumnian porque le señalan que ella secuestró o le señalan como secuestradora. Y Meade, al momento de estar en el debate, él manifiesta esta parte de, hace, bueno, una señalización a esta persona que es candidata para senadora. Al parecer que ella era directora, algo así de las fuerzas policíacas en Guerrero, algo así. Y bueno, pues ahí le señalaban que ella había secuestrado a una persona y que solicitaba 5,000 pesos para el rescate de ella, ¿no? Entonces, propiamente parte de esta información lo que inicia con la sentencia. Sí, muchísimas gracias, María Teresa, te agradezco muchísimo. Efectivamente, lo que sucede es que en el debate presidencial de aquella elección, José Antonio Meade alude a que pues Néstora Salgado va a ser senadora por Morena y pues la señala como secuestradora, ¿no? Incluso pues lee una nota y le advierte, mira, Andrés Manuel, esto queda en tu conciencia, ahorita lo vamos a ver. Esto derivó en un spot que se llamó Que no gobiernen los delincuentes. En el mismo se retoma lo señalado en el debate presidencial y pues bueno, Néstora Salgado pues presenta ante las salas regionales, bueno, ante el instituto y que después resuelve la sala regional especializada sobre pues si existía o no existía calumnia al imputarle el delito de secuestro. ¿Ok? Entonces aquí ya vamos tomando contexto, ¿vale? Le están imputando el delito de secuestro, pero vamos a ver de qué forma, si efectivamente o no. Aquí es donde les pido por favor a todas y a todos, pongamos atención para que tratemos de participar, ¿vale? Yo sé que ya ustedes tienen bastante conocimiento, pero pues vamos a tratar de hacer dinámica esta parte respecto de este spot. Y la veremos a la luz de lo que ya hemos analizado para que pues aquellos que pues apenas están entrando en el tema o van conociendo, pues puedan ver de qué forma se llevó a cabo el análisis. Le dije que prendiera su cámara y ahora hasta más la apagaron. No sean así, no sean malos, ¿no? O malas. No pasa nada si no se participa. Ok. Bueno, entonces vamos a ver primero el spot, ¿vale? Que no gobiernen los delincuentes. Soy la comandante Néstora Salgado y solo le llamo para decirle que a cambio de la libertad de su hija me tiene que entregar la cantidad de 5,000 pesos. Cuando tenga esa cantidad me la entrega y entonces yo le entrego a su hija. Néstora Salgado va a ser senadora plurinominal por Morena. Está libre por una falla en la policía. Esto, Andrés Manuel, queda en tu conciencia. Vota por mí. Ya lo vimos, ¿ok? Vamos por la duración, vamos a verlo de a poquito, ¿vale? Para que no haya de que se nos pasó de algún elemento, ¿va? Que no. Ahí inicia el spot, una voz, y dice la voz, que no gobiernen los delincuentes. Observamos que también hay texto que señala que no gobiernen los delincuentes. A su vez, pues bueno, de acuerdo al pautado, también se señala en letras pequeñas, ¿vale? No gobiernen los delincuentes. Soy la comandante Néstora Salgado y solo le llamo para decirle que a cambio de la libertad de su hija me tiene que entregar la cantidad de 5,000 pesos. Aquí entonces se señala lo que está leyendo José Antonio Méndez, cuando me regrese a su hija, ¿no? Por tal cantidad, yo se la devuelvo, ¿no? Cuando usted me pague, yo le devuelvo. Lo que está leyendo José Antonio Méndez. Tenga esa cantidad, me la entrega y entonces yo le entrego a su hija. Néstora Salgado va a ser senadora plurinominal por Morena. Está libre por una falla en la policía. Aquí le dijo algo importante, que le dice, está libre por una falla en la policía, ¿ok? Esto, Andrés Manuel, queda en tu conciencia. Vota por mí. Okay. Entonces, aquí ya está, reproducimos lo que se dijo, soy la comandante Néstora Salgado, y solo llamo para decirle que a cambio de la libertad de su hija me tiene que entregar la cantidad de 5,000 pesos.
Cuando tenga esa cantidad, me la entrega y entonces yo le entrego a su hija. Néstora Salgado va a ser senadora plurinominal por Morena, está libre por una falla de la policía. Esto, Andrés Manuel, queda en tu conciencia. Ya digo, ya lo repasamos varias veces, más o menos tenemos el contexto de lo que fue en ese momento, y ahora, con apoyo de todas y todos, pues vamos a analizar si en este caso se acredita la calumnia, por qué sí o por qué no, a partir de los elementos que ya hemos obtenido, ¿no? De la doctrina de la Real Malicia, de los criterios que hemos venido analizando, y pues vamos a iniciar nuestro análisis. Bueno, esto se resolvió en CESUB-REP 663-2018, en el inciso C, inexistencia de la calumnia, se determina y ya les puse qué es lo que consideró la sala, pero bueno, está a debate. Y para desestimar los agravios se señaló lo siguiente. Respecto de la imputación directa de un delito, a ver, ustedes consideran, primero vamos a ver los elementos objetivos. ¿Sí recuerdan cuáles son los elementos objetivos y subjetivos de la calumnia? ¿Todos? Sí, perfecto, ¿verdad? Todos los recordamos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ir analizando cada uno de los elementos. Imputación directa de un delito. ¿Ustedes consideran que existe esta imputación directa del delito? ¿O de un delito, mejor dicho? ¿Alguien que quiera hablar, por favor? José Antonio dice que no. A ver, José Antonio, dinos por qué no. Y luego, Carlos. Sí, buenos días a todas y todos. Porque considero que se lee un comunicado sin afirmar y sin hacer un señalamiento directo, sino que simplemente lee una nota, no sé si sea una nota periodística, que al parecer en eso se basó, donde él transmite el comunicado diciendo lo que supuestamente Néstora comunicó. Entonces, no hace una aseveración, no la señala directamente a ella. Sin embargo, tomando en consideración el contexto, está en un debate político, en este caso con Andrés, y obviamente lo hace refiriéndose a él como si fuera un solapador en este caso, la candidata plurinominal. Y aquí la pregunta es, ¿qué les... Ok, muy bien. Muy bien, José Antonio, te agradezco mucho. A ver, adelante, Carlos, por favor. ¿Está apagado tu micrófono? Ok, préndelo, Carlos, por favor. Falló el micro. Híjole, qué lamentable. Bueno, ¿alguien más que quiera dar su opinión respecto de ¿existe la imputación directa de un delito? Ok, María Teresa, por favor. Sí, considero que sí, porque a fin de cuentas no señala como tal la palabra secuestro, pero de acuerdo al señalamiento que manifiesta el nombre de la persona y está solicitando al parecer una cantidad a cambio de la entrega de la supuesta persona que tiene privada de su libertad, podríamos señalar que le están imputando el de secuestro. Para mí pensar. Muchas gracias, María Teresa. Y por su parte, Carlos, que quería participar, nos señala que pues de manera velada se está manifestando esta imputación del delito de secuestro. Adelante, José Campos, por favor. Gracias. ¿Sí me escuchan? ¿Sí se escucha, maestro? Sí, te escuchamos fuerte y claro. Venga, José. Ok, de acuerdo a lo que hemos estado viendo respecto de los elementos, una parte de ellos es que se haga la imputación de hechos y de delitos. En este caso, solamente se está haciendo una narrativa de hechos, no hay una imputación de un delito como tal. Entonces, sería básicamente esa situación, de acuerdo a los elementos, ¿no? Que sean la imputación de algún hecho falso. Entonces, efectivamente, esto pudiera haber derivado de alguna nota periodística
alguna investigación por parte del Ministerio Público, pero que no son situaciones que le consten a la persona que lo está narrando. Esa sería mi participación, maestro. Muchísimas gracias, José. ¿Ya puede participar, Carlos, o se quedó ahí levantada tu manita? Sí, ya lo pude corregir. Ahí está muy interesante lo que plantean los compañeros, y pues estoy viendo los extractos de la sentencia. Pero en lo personal sí me parece que pudiera haber una imputación velada de la comisión de un delito. Y también me parece que en este tipo de circunstancias, a pesar de que no se pudo haberse no sido tan expresa el planteamiento pues de los hechos. O sea, comentaba el compañero que hay una narrativa que pudo haber sido tomada de una nota. De hecho, al leer la sentencia, pues es la base, ¿no? De diversas notas. Vi que en la investigación le requieren al PRI que informara de dónde, cuáles fueron los documentos base para ese planteamiento que hizo el candidato Mitt en la actividad. Pues yo creo que también debió haberse valorado que es una responsabilidad también de las candidaturas al momento de hacer este tipo de expresiones, sobre todo que tienen un objetivo. El objetivo era evidentemente llevar a la opinión pública que el candidato Andrés Manuel impulsaba personas vinculadas con hechos ilícitos. Pues yo creo que allá sí hay una obligación de las candidaturas y de sus partidos de verificar que la información que sirve para este tipo de alusiones pues estén debidamente sustentadas en elementos objetivos, ¿no? Entonces por allá creo que hay un tema pues interesante, ¿no? Puedo entender que se hayan desestimado los agravios, pero pues sí hay otros aspectos que valen la pena valorarse, ¿no? Gracias. Interesante lo que adviertes, Carlos, porque efectivamente, ahorita le doy la palabra a Sergio y Antonio. Interesante porque justamente bajo lo que hemos venido estudiando de la doctrina de la Real Malicia, hay un elemento muy importante y que no se debe de olvidar, y es el uso de la información. Puede que exista error, puede que existan imprecisiones, pero sí hay algo importante, que cuando existe un conocimiento de la falsedad o que se utiliza esta información, ¿no?, con temeraria despreocupación, que vamos a ver que es el caso, pues ahí sí podemos acreditar que, aunque se lee la información que viene de otra fuente, esta se utilizó a sabiendas de que no era información verificada. Y esto es, me voy a adelantar un poquito, cuando se señala, está libre por un fallo en la policía. ¿Realmente ella estaba libre bajo esta idea de un fallo en la policía? ¿Se podía leer esto? Pues bueno, la información que presenta el partido es que, pues, todos, dice, son notas periodísticas, el expediente no lo puedo checar. Bueno, las notas periodísticas decían que ella, pues bueno, era inocente, o que tenía presunción de inocencia. O respecto del expediente que no se había cerrado, pues mientras una persona no esté sentenciada, pues se presume inocente, ¿verdad? Entonces ahí, son elementos que ahorita vamos a ver de rápido en check-in, pero Serge, por favor. Hola, maestro, buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. En la resolución, a foja 26, párrafo 106, establece o dice lo siguiente: es decir, este tipo penal se constituye con el hecho de privar de la libertad a una persona con el fin de obtener un beneficio. Por lo tanto, si bien el promocional no dice la palabra secuestradora, el mensaje describe una acción que se le atribuye a Néstora Salgado, la cual encuadra en el concepto de secuestro. Es decir, a partir de esta forma de exponer una aparente crítica a Néstora Salgado, se le hace la imputación de un delito.
Gracias, maestro. Sí. No, pues muy bien, gracias a ti, Sergio, pues porque nos aclaras a raíz de las empresas, decía que era interesante que la revisaran y bueno, también está la sala superior, ustedes ya van a tener la oportunidad de observarlo, pero efectivamente, aquí lo que hizo la sala superior, perdón, me voy a ir un poquito rapidito, siempre trato de darle más espacio a esta parte del análisis porque es interesante, pero digo, 4 horas son insuficientes. Bueno, la cuestión está en que efectivamente, como señala Sergio, la sala superior hace un análisis integral del mensaje aislado, de las partes que constituyen el spot, para poder comprender cuál es el contexto, cómo se va desarrollando lo que se plantea, y pues sí, de esta secuencia, aquí lo vemos que yo lo retomé aquí, se realizan manifestaciones que secuencialmente desde el que no te gobiernen los secuestradores, desde la lectura del mensaje y finalmente desde la advertencia de está libre por un fallo en la policía, se transmite un mensaje en el que se imputa a Néstor Salgado García la comisión de un delito. Ahora, respecto a falsedad de hechos imputados, este elemento objetivo, lo que nosotros también, o lo que la sala superior observó, es que pues se faltaba a la verdad, ¿no? Independientemente de este proceso, proceso penal que se había instaurado en contra de Néstor Salgado, porque este no había prosperado y ella no estaba libre por fallas en la policía. Simplemente es que ella era parte de una policía comunitaria y dentro de esta policía comunitaria existía la figura del arresto y sanciones que podían ser pagadas mediante, pues, por ejemplo, como tipo tequio, o también de tipo económico. En consecuencia, se descontextualizaba este mensaje que había leído José Antonio Meade. Ahora, vean, la sala superior, lo que quiero que observen es cómo la sala superior lo que va a hacer es hacer un análisis así. A ver, vamos a ver cuáles son los elementos de la calumnia. Primero vámonos por los elementos objetivos y la imputación directa de un delito, la falsedad de hechos imputados, el impacto en el proceso electoral, se considera si tiene o no impacto en el proceso electoral, la calidad de los sujetos activos, quiénes son, ¿no? Y finalmente el elemento que aquí venimos enunciando, que es el del estándar elevado, la real malicia. Y aquí, ¿cómo se comprueba esta real malicia? En el conocimiento de la falsedad o la temeraria despreocupación, pues que el PRI demostró que tuvo soporte fáctico, es decir, las notas que el PRI presenta para considerar por qué estaba señalando a Néstor Salgado que había cometido este delito, pues porque actuó con negligencia al utilizar esta información. ¿Por qué? Porque el PRI debería precisar el elemento probatorio en el que se apoyó la afirmación de que Néstor García, pese a las conductas reprochables que realizó, estaba libre por fallas en la policía. En el caso del PRI, nunca aporta evidencia sobre una veracidad mínima de expresiones incorporadas a los promocionales, por lo que tuvo por acreditado que no cumplió con el deber de diligencia respecto a los hechos denunciados. Y es más, cuando ustedes revisen la sentencia, lo que van a advertir es que lo hace con un alto grado de conocimiento, sabe en las notas periodísticas, porque en las notas periodísticas no se señala a ella como culpable, sino que se advierte este seguimiento que se le da, ¿no?, al proceso penal de Néstor Salgado, pero en ningún momento se advierte que ella se señale como culpable, más aún cuando el partido advierte que no podía acudir al expediente porque todavía no estaba cerrado ni era público. Lo que le dice la sala superior es, oye, entonces si no tenías la plena conciencia de que ella había tenido una sentencia en sentido de confirmar que ella era secuestradora, ¿por qué la presumes de esa forma? Si se encuentra bajo presunción de inocencia, en dado caso. Entonces, no tenías en ningún momento elementos para considerar, ¿no?, que ella estaba libre por un fallo en la policía, cuando no era así. Entonces ahí lo que debiste haber tenido era serias dudas sobre lo que ibas a señalar. Había dudas de que Néstor Salgado era secuestradora, sí, porque ella participaba en una policía, existía esa figura de arresto, porque en las notas periodísticas que aporta el partido, en ninguna se señala como culpable, en que no se había dictado sentencia, es decir, había muchos elementos para que tú no hicieras ese spot en el cual señalas que
Néstor Salgado estaba libre de lo que acabas de señalar, ¿no? Del delito de secuestro, y por lo tanto, pues aquí sí se podría, o para consideraciones de la sala superior, se podía considerar que se acreditaba la calumnia. Me parece interesante este caso porque nos da debate y le agradezco mucho a José, a Antonio, a Sergio, a Carlos, a todos los que participaron, porque la verdad es que daría para poder analizar bien la sentencia, ¿no? Incluso pues para poner esta sentencia a debate. Porque finalmente pues es la opinión de la sala superior. Recordemos que también no son cuestiones definitivas, ¿no? Podemos nosotros considerar que tanto sí, que tanto no, y pues así es el derecho también. Pero bueno, lo que yo quiero que retomen aquellos que ya conocen o no conocen esta sentencia es que a mí me parece muy ilustrativa porque la sala superior tal cual va a ir desarrollando así. A ver, vamos a analizar calumnia. Los elementos, tal cual al principio cuando iniciamos, que yo les decía, acuérdense los elementos objetivos y los elementos objetivos, así lo hace la sala superior. Dice, a ver, vámonos paso a paso. Y es mal, dice, doctrina de la Real Malicia. Ahorita yo no les voy a proyectar la sentencia, pero quiero que la vean. Es esta. Permítanme un segundo. Ay, ¿qué hice? Ya veo a Ana Torres. Ya no veo dónde se ve mi presentación, pero ¿fui yo o fuiste tú, Ana? ¿Tú no fuiste? Ok. ¿Ustedes ven mi presentación o no? ¿Sí? Ah, entonces fui yo. Perdón. Bueno, les pongo ok. Les pongo ahí la sentencia, la subrep 663-2018, pues para que ustedes la puedan observar, ¿no? A detenimiento y la puedan analizar, para que pues vean cómo lo hace y cómo se da este análisis desde la doctrina de la Real Malicia en el ámbito electoral y pues cómo la sala superior se va así punto a punto. La imputación directa de un delito, de hechos, el impacto en el proceso electoral, la calidad de los sujetos y el elemento subjetivo, comprobando lo que les decía anteriormente, ¿no? Esta necesidad que la Real Malicia no solo va sobre la crítica, no solo va sobre el error, sobre la manifestación inexacta, que puede darse, ¿no? Yo estoy presentando una información exacta. Aquí lo que se requiere es que exista, o sea, plenitud en el conocimiento de la falsedad y la temeraria despreocupación. Este alto grado de conocimiento o serias dudas sobre la verdad, ¿no? Y que algo importante debe haber suficiente evidencia. En este caso hay suficiente evidencia porque la sala superior cuando se pone a analizar el tema y dice, a ver, el PRI mostró que su spot estaba sustentado en esta información. A ver, la voy a revisar. Oye, esta nota periodística no dice que Néstor Salgado, ¿no? Pues haya cometido esto. Oye, tú mencionas que el expediente no lo puedes checar. Oye, ¿qué no te queda claro que hay presunción de inocencia? ¿Por qué la señalas de esa forma que está libre bajo, ¿no? Que por por un fallo en la policía cuando, bueno, ¿cuál es la falla en la policía? ¿Dónde señalas tú que existió una falla para que ella estuviera libre? Pues no existe Ay, perdón, déjenlo cambio ahí, creo que ya. Bueno, como sea, les dejo esta sentencia, por favor, para que ustedes puedan revisarla. Ahora bien, miren, como ustedes saben, el tribunal pues ha enfocado, les robo 5 minutos más, ¿vale? Por los 15 que no tuve fallas. Yo sé que hay quien se tiene que desconectar, pero por favor, aguántenme tantito. Bueno, estas infografías pues tienen pues la idea, ¿no? De hacer accesible pues el poder entender cuáles son las decisiones de la sala superior, porque se decide de tal o cual forma, y pues bueno, son materiales que la verdad es que valen mucho la pena para tener el radar de lo que está señalando la sala superior. Yo sé que aquí hay quien trabaja en órganos jurisdiccionales, pero aquellos que no trabajan y tal vez no están tan próximos a lo que está haciendo constantemente la sala superior, y sobre todo porque es un ritmo muy rápido el que se lleva, pues pueden seguir
a las cuentas del propio tribunal, de los magistrados, quienes suben este material, y les va a permitir tener, ahora sí, qué es lo que está señalado, cuáles son los casos importantes, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, en este caso, ¿no? ¿Qué elementos deben existir para configurar la calumnia? Pues aquí ya existe esta precedente, ¿no? ¿Cómo se llama? Bueno, esta la mitad, ¿no? Que nos va a explicar, ¿no? Rapidísimo qué onda con la calumnia. Entonces se los dejo y pues los invito a que pues sigan estos materiales que la verdad es que sí suelen ser de bastante apoyo. Aquí está el de por qué un periodista no puede ser infografía, sí, disculpa. Luego ahora bien, pues bueno, tenemos aquí estos y pues cerramos con esta cuestión pues en el año 2020, pues el magistrado Felipe de la Mata pues ya advertía esta circunstancia de pues la libertad de expresión y el periodismo tienen que interpretarse de manera progresiva y contundente, así que pues bueno, él veía la idea de desaparecer la calumnia electoral, y así mismo también lo señaló en otro lugar donde más debate, menos restricción. Les dejo mi correo electrónico para aquellos que quieran la presentación, es alexander.reyes@te.gov.mx, y mi Twitter, bueno, pues siempre señalo lo mismo, es personal, existió antes de que estuviera en el tribunal, y no lo voy a cambiar, pues es parte de mi vida privada, ¿no? Entonces, pues así está, y así son las cosas, ¿no? Y no le voy a poner licenciado Valeriano, ¿no? Porque van a decir, cuate que. Entonces es AXL Gato Cohete, ¿ok? Entonces, quien quiera, preguntas, comentarios, interactuar, pues ahí estoy también, es otro medio donde pueden encontrarme, ¿no? Ahora voy a detener la presentación. Ok. Y bueno, ya se detuvo, ¿verdad? Okay. Sí. Bueno, entonces, miren, únicamente quiero señalar que pues como observamos, la calumnia electoral, pues bueno, sí está presente, tiene pues los elementos objetivos y subjetivos para pues acreditarse. Ahora bien, me parece que el debate pues es muchísimo más amplio. Desde mi perspectiva, como he reiterado, ya no debiera ser tanto proteger a tal o cual persona, candidato o candidata. Sí, claro, en violencia política de género, respecto de los niños, pues bueno, sí debe de haber una protección especial a su imagen, a su integridad física, en el caso de las mujeres. Pero en otros temas me parece que más bien lo que deberíamos de estar discutiendo es la calidad del debate público. Finalmente, lo que nosotros debemos o la idea tal vez es que pues ya no sea tanto los dimes y diretes de partidos políticos, esos ya nos aburren, esos tendrían que superarse. La idea es generar una mejor calidad de debate, de polémica, que puede ser difícil, puede ser complicada, claro está, siempre va a haber alguien que se incomode, pero la intención es que tengamos, pues, ahora sí, más deliberación, más posibilidades de opinar, de expresarnos, y ahora sí, coincidiendo con el juez Brennan, generar los cambios sociales, políticos e incluso, señalaba yo, jurídicos que esperamos y queremos, y ya no tanto estamos enfocando en si a alguien le pegaron o se cayó o qué le pasó y como por qué se sintió así. Más debate, más democrático, mejor calidad para debatir los asuntos públicos que verdaderamente nos interesan. Les agradezco muchísimo el haberme escuchado, es padre poder interactuar con ustedes de manera virtual, pues por la distancia que nos separa, pero pues bueno, tener este contacto, estos espacios virtuales, les agradezco muchísimo, me ha gustado mucho estas dos sesiones, son muy participativos, se nota la cepa electoral que tienen ustedes, espero haberles aportado alguna información, pues tal vez algo que les pueda generar alguna duda, y pues bueno, este tema no se agota aquí en dos sesiones. Les agradezco muchísimo el compartir estos 2 días, por fin es viernes, cuídense, todavía no se va el bicho, les agradezco muchísimo, cualquier duda ya saben dónde encontrarme. Hasta pronto, cuídense, un abrazo virtual. Hasta luego, Alexander. Gracias, maestro. Maestro. Gracias, un placer, bye. Hasta luego, maestro. Buenas tardes.